La historia del Valle de los Huesos Secos comienza con Ezequiel, un hombre designado para ser una voz guía durante uno de los tiempos más oscuros y desesperados de Israel. Imaginemos una nación despojada de su patria, llevada cautiva a Babilonia y agobiada por una sensación de absoluto abandono y fracaso. Fue durante este tiempo, en medio de la desesperación y el exilio, que Dios eligió a Ezequiel, un hombre conocido por su devoción inquebrantable, como profeta, un faro en un tiempo en el que Israel necesitaba esperanza más que nunca. El pueblo de Israel, una vez vibrante y fiel, ahora se sentía espiritualmente estéril, su esperanza tan seca como las arenas del desierto. Creían que su nación estaba espiritual y físicamente muerta. El llamado de Ezequiel no fue fácil. Dios mismo le encargó una misión audaz, casi abrumadora, al declarar en Ezequiel 2:3. Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. El pueblo se había apartado de Dios, y la tarea de Ezequiel era entregar mensajes de advertencia, juicio y, fundamentalmente, esperanza. A pesar de la oscuridad que los rodeaba, los mensajes de Dios a través de Ezequiel eran como destellos de luz. Él fue elegido para hablar a un pueblo quebrantado y derrotado que no veía un camino claro hacia adelante. El mensaje de Dios era un desafío directo para ellos, instándolos a considerar que incluso en medio de la ruina había una oportunidad de renovación y renacimiento. El papel de Ezequiel exigía una profunda fortaleza y compromiso, ya que estaba llamado a encender una chispa de fe donde parecía que no la había. Una y otra vez estuvo ante el pueblo, recordándoles el pacto de Dios, su amor y su capacidad para redimirlos, incluso en su actual estado de cautiverio. Aunque el pueblo luchaba por ver más allá de su sufrimiento actual, la voz de Ezequiel se convirtió en una presencia constante, recordándoles que Dios no los había olvidado. Sus profecías, a menudo intensas y simbólicas, captaron la atención del pueblo, instándolos a reconocer que el poder de Dios no estaba limitado por sus fronteras físicas o su distancia espiritual. En muchos sentidos, este período estaba preparando a Ezequiel para la extraordinaria visión que le aguardaba. Una visión que no solo cambiaría su vida, sino que también reavivaría el sentido de esperanza e identidad de Israel. Dios había elegido a Ezequiel para llevar a cabo una de las revelaciones más poderosas y simbólicas de su divina capacidad para transformar lo imposible en realidad. Y así, mientras Israel permanecía en cautiverio, sintiéndose como huesos secos sin vida, Dios estaba preparando el escenario para revelar su plan de restauración a través de su fiel siervo, Ezequiel. Después de llamar a Ezequiel para que hablara a Israel durante su exilio, Dios llevó al profeta a un lugar que haría que su mensaje fuera inolvidable. Una visión que transformaría la propia comprensión de Ezequiel sobre la esperanza y la vida. En Ezequiel 37, 1-2, está escrito: La mano del Señor vino sobre mí, y me sacó por el Espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Este valle no era un lugar común y corriente, era vasto, se extendía sin fin, con huesos secos y sin vida esparcidos hasta donde Ezequiel podía ver. Cada hueso en ese valle desolado representaba algo: los sueños perdidos, la identidad que se desvanecía y la fe quebrantada de la nación de Israel. Los huesos estaban completamente secos, señal de que habían estado allí mucho tiempo, sin que la vida los hubiera tocado, abandonados a su suerte en silencio. Simbolizaban el estado de desesperación prolongada de Israel, como si se hubiera despojado de todo rastro de esperanza. Imaginemos la quietud de esa escena: ningún sonido, ningún movimiento, solo un páramo lleno de los restos de lo que una vez fue una vida vibrante. Para Ezequiel, esta visión no se refería solo a la muerte física, sino a un vacío espiritual que se había apoderado de su pueblo,
una imagen de vidas que habían estado desconectadas de Dios durante tanto tiempo que ahora yacían en silencio. Dios tenía un propósito al mostrarle a Ezequiel esta visión perturbadora. A través de esta imagen de muerte, él quería que Ezequiel comprendiera la profundidad de la desesperación de Israel. El pueblo de Israel, exiliado y arrancado de su tierra natal, se había vuelto como estos huesos secos, desconectado, sin vida y sin propósito. La visión se convirtió en un espejo que reflejaba con absoluta claridad la propia sensación de desesperanza de Israel. El pueblo creía que habían sido olvidados, que se habían quedado sin futuro, como huesos que se descoloran bajo el sol. Mientras Ezequiel se encontraba en el valle, rodeado de símbolos de derrota, no podía saber lo que Dios planeaba revelarle a continuación. Ese valle de huesos era más que un símbolo de muerte. Era un lienzo en el que Dios pronto pintaría un cuadro milagroso de vida. Sin embargo, en ese momento, Ezequiel solo vio la escena seca y desolada, un recordatorio de lo mucho que Israel se había alejado de la vida que Dios tenía destinada para ellos. El corazón de Ezequiel debió de sentirse apesadumbrado, de pie entre los restos, contemplando lo que esto significaba para su pueblo. Pero mientras asimilaba la desesperación de esta escena, sintió el poder de la presencia de Dios, una tranquila seguridad de que había algo más por venir. Era en este valle sin vida que Dios se estaba preparando para revelar uno de sus mensajes más poderosos, un mensaje que resonaría a través de generaciones y mostraría que incluso cuando toda esperanza parece perdida, el poder de Dios para restaurar la vida es ilimitado. De pie en el valle, rodeado de innumerables huesos secos, Ezequiel debió sentir el peso del sufrimiento de Israel, el dolor de la esperanza perdida. Entonces, la voz de Dios rompió el silencio y le hizo a Ezequiel una pregunta que parecía casi imposible ante tanta desolación. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Ezequiel 37:3. Imaginemos la reacción de Ezequiel ante esta profunda pregunta. Allí estaba, mirando fijamente los huesos que representaban todos los sueños y la fe perdidos de su pueblo, huesos que habían estado desprovistos de vida durante tanto tiempo que incluso la idea de que resucitaran parecía una fantasía lejana. Y sin embargo, cuando se enfrentó a esta pregunta, la respuesta de Ezequiel fue humilde pero fiel. «Señor soberano, solo tú lo sabes». La respuesta de Ezequiel reflejó su profunda confianza en el poder y la sabiduría de Dios. En lugar de desestimar la pregunta o ceder ante la desesperanza de lo que tenía ante sí, reconoció que solo Dios tenía el conocimiento y la autoridad sobre la vida y la muerte. Esta respuesta no fue un mero reconocimiento, sino una declaración de fe. Ezequiel comprendió que lo que era imposible, en términos humanos, era totalmente posible para Dios. Su fe sirvió de puente entre la desesperanza de Israel y la promesa divina de restauración. Este momento tranquilo pero poderoso destacó una verdad central. Cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen completamente sin vida, la fe en el poder de Dios puede cambiar el curso de la realidad. Esta pregunta y respuesta se convirtieron en el punto de inflexión de la visión, subrayando la soberanía de Dios sobre la vida misma. A través de este momento, Dios estaba preparando el escenario para revelar su capacidad incomparable de transformar incluso las situaciones más desoladoras. Era como si Dios estuviera invitando a Ezequiel a ver más allá de lo que sus ojos podían percibir, a imaginar lo inimaginable y a confiar en un poder que podía revertir la muerte misma. La pregunta también contenía un mensaje para Israel, un recordatorio de que su destino no estaba sellado, de que su estado actual de exilio y desesperación no tenía por qué ser el fin.
Al hacerle esta pregunta a Ezequiel, Dios estaba demostrando que no se había olvidado de su pueblo, que todavía tenía el poder de devolverles la vida, incluso cuando se sentían tan sin vida como los huesos de aquel valle. Mientras Ezequiel estaba allí, su respuesta sentó las bases para los acontecimientos milagrosos que vendrían después. Con esta humilde declaración, Señor soberano, solo tú lo sabes. Demostró una fe que miraba más allá de las limitaciones humanas, abriendo la puerta para la obra transformadora de Dios. Y en el silencio que siguió, fue como si el valle mismo contuviera la respiración, esperando la poderosa manifestación de vida que solo Dios podía traer. El escenario estaba ahora listo para que se desarrollara lo imposible. Con el valle de los huesos secos extendiéndose ante él y la profunda pregunta de Dios resonando en su mente, Ezequiel recibió ahora una orden extraordinaria: profetizar sobre los huesos. Imagínese estar de pie en medio de esos innumerables restos sin vida y recibir la orden de pronunciar palabras de vida. Sin embargo, esto fue precisamente lo que Dios le ordenó que hiciera. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. El mensaje de Dios comenzó con una orden que habló directamente al vacío. Ezequiel 37, 4-5 continúa. Así dice el Señor soberano a estos huesos: yo haré entrar espíritu en ustedes y cobrarán vida. Cuando Ezequiel pronunció estas palabras, recordó que el poder de la palabra de Dios puede alcanzar hasta los lugares más desolados y penetrar más allá de las limitaciones del entendimiento humano. En ese momento, él no era un simple espectador. Estaba participando en un acto de restauración divina. El mandato de Dios a Ezequiel demostró una verdad profunda: que incluso los huesos sin vida, despojados de toda esperanza y propósito, podían responder a su palabra. Con cada palabra que Ezequiel pronunciaba, estaba haciendo eco de la promesa de Dios a Israel, una promesa de nueva vida y de un regreso del exilio. Esta profecía sobre los huesos no fue solo una declaración. Fue un acto de fe, un testimonio del poder vivificante contenido en la voz de Dios. Las palabras de Ezequiel simbolizaron que, sin importar cuán lejos se sintiera Israel de su antigua gloria, no estaban fuera del alcance de la restauración de Dios. A través del simple acto de pronunciar la palabra de Dios, los huesos comenzaron un viaje de muerte a vida. El mandato de profetizar sobre ellos fue un vívido recordatorio de que solo la palabra de Dios es lo suficientemente poderosa para producir transformación, incluso cuando todo parece perdido. A medida que se iba desarrollando la profecía, algo empezó a moverse. El valle tranquilo y sin vida se llenó de una sensación de anticipación, como si los huesos mismos estuvieran esperando para responder al llamado. Este momento contenía un mensaje no solo para Ezequiel, sino para todos los que escucharían esta profecía: que las promesas de Dios no son palabras vacías, tienen el poder de transformar la realidad. Con cada declaración, el valle se estaba preparando para un acto extraordinario de resurrección. En el silencio que siguió, fue como si los huesos mismos absorbieran la palabra, preparándose para la transformación que estaba a punto de ocurrir. La profecía de Ezequiel no fue simplemente una repetición de la promesa de Dios. Fue la chispa que puso en marcha un proceso de renovación, demostrando que nada está fuera del alcance del poder de Dios. Y justo cuando Ezequiel terminó de hablar, la escena comenzó a cambiar, lo que lo llevó a presenciar de primera mano el milagro que se estaba desarrollando y que no solo reviviría estos huesos, sino que también reavivaría la esperanza para todo Israel. Mientras las palabras de Ezequiel resonaban en el valle, un sonido repentino e inesperado interrumpió el silencio: un ruido metálico. En ese momento, los huesos que estaban esparcidos por el suelo
comenzaron a moverse. Imagínese el asombro y quizás hasta el miedo que debió sentir Ezequiel al ver cómo los huesos sin vida comenzaban a moverse, acercándose hueso con hueso en perfecta alineación. Ezequiel 37:7 captura este momento con vívidos detalles. Profeticé pues como se me había ordenado. Y mientras profetizaba, se produjo un ruido metálico y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Pieza por pieza, los huesos encontraron su contraparte, formando esqueletos en un ensamblaje milagroso. Era como si la palabra de Dios estuviera guiando cada hueso a su lugar correcto, reconstruyendo lo que se había perdido hace mucho tiempo. Los tendones se extendían a través de los huesos, uniéndolos, seguidos por músculos y carne que cubrían las estructuras recién formadas. Finalmente, la piel envolvió los cuerpos, completándolos. Estos cuerpos, una vez sin vida y dispersos, ahora estaban completos, cada uno de ellos un testimonio del poder de Dios para restaurar incluso lo que parecía irreparable. Sin embargo, mientras los cuerpos estaban completos, hubo una pausa, un recordatorio silencioso de que la restauración física por sí sola no era suficiente. Estaban allí, completamente formados pero sin vida, revelando una verdad profunda. El avivamiento va más allá de simplemente arreglar lo que está roto en el exterior. En ese momento, Dios estaba enseñando a Ezequiel y a todo Israel que la verdadera restauración requiere más que la reconstrucción de lo que es visible. Requiere el aliento de vida, el mismísimo Espíritu de Dios. Esta escena, congelada en su estado incompleto, simbolizaba perfectamente la situación de Israel. Incluso si regresaban del exilio y recuperaban su tierra, todavía necesitarían algo más grande, el Espíritu de Dios dentro de ellos, para vivir verdaderamente como su pueblo. Los huesos se habían unido, pero les faltaba el aliento, la esencia vital que solo Dios podía proporcionar. Era como si esta imagen estuviera suspendida en el tiempo, desafiando tanto a Ezequiel como al espectador a reconocer que la verdadera vida no puede existir sin el Espíritu. Mientras Ezequiel se encontraba entre los cuerpos recién formados, el silencio era profundo. Estaba presenciando un milagro, pero comprendió que esto era solo una parte de la promesa de Dios. La escena había cambiado drásticamente de huesos secos a cuerpos completos, pero la obra de Dios aún no había terminado. Había más por venir, un aliento que transformaría estas formas recién restauradas en un ejército viviente. Y en esa anticipación, la profecía adquirió un significado aún mayor, revelando que el avivamiento de Israel sería una transformación completa, tanto del cuerpo como del espíritu. Con los cuerpos ya reunidos, Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara una segunda vez, no a los huesos, sino al aliento mismo. Este mandato tenía un profundo significado, ya que ya no se trataba meramente de una restauración física. Era un llamado a la esencia misma de la vida, el Espíritu de Dios, para que entrara en estas formas sin vida. Dios le habló a Ezequiel diciendo: «Profetiza al aliento, profetiza, hijo de hombre, y dile: así dice el Señor soberano, ven, aliento de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán». Ezequiel 37:9. En ese momento, las palabras de Ezequiel se convirtieron en un puente entre el cielo y la tierra, invocando el aliento que solo Dios podía proveer. Ezequiel obedeció y alzó la voz en una orden profética para que el aliento llenara esos cuerpos recién formados. De repente, el valle pareció agitarse mientras los vientos se juntaban, trayendo el aliento de vida de cada rincón. No era un aliento cualquiera, era el aliento del Espíritu de Dios, el mismo aliento que una vez había insuflado vida a Adán en el jardín del Edén. Con cada momento que pasaba,
El aliento llenaba los cuerpos, animándolos, transformándolos de formas silenciosas y sin vida en una multitud viviente que respiraba. Y en ese momento sobrecogedor volvieron a la vida y se pusieron de pie, un gran ejército. Ezequiel 37:10. El aliento que entraba en los cuerpos simbolizaba una restauración completa y holística. Era la manera en que Dios mostraba que la vida verdadera no es solo una existencia física, sino una que es vivificada por su espíritu. Sin este aliento divino, habrían permanecido como cascarones vacíos. Con él, se convirtieron en una fuerza empoderada, que simbolizaba la fortaleza y la unidad que Israel podía encontrar en el Espíritu de Dios. La imagen de este vasto ejército erguido, vivo y fuerte, no era solo una visión de avivamiento, era una visión de propósito, identidad y destino para el pueblo de Israel. Este momento reveló el alcance total de la promesa de Dios. No era suficiente traer a Israel de regreso a su tierra o restaurar lo que se había perdido físicamente. Dios estaba prometiendo una renovación completa, una renovación que llegaría mucho más profundamente, tocando sus almas y llenándolos con su espíritu. Para Israel, esta profecía fue una declaración de que podían ser más que un pueblo disperso y quebrantado. Debían ser una nación unida y vibrante bajo la guía de Dios, un pueblo que pudiera mantenerse fuerte, lleno de vida y propósito. En esta profunda visión, Dios había guiado a Ezequiel a través de cada paso del avivamiento, desde los huesos esparcidos hasta un ejército viviente, y a través de este proceso, Dios demostró una verdad que se haría eco a través de los siglos. La verdadera restauración solo es completa cuando incluye al Espíritu de Dios. A medida que la visión continuó desarrollándose, se hizo evidente que el futuro de Israel era de esperanza, unidad y fortaleza, no a través de su propio poder, sino a través del Espíritu vivificante que podía convertir incluso un valle de huesos secos en un poderoso ejército. Cuando la visión del valle de los huesos secos llegó a su fin, Dios comenzó a revelarle a Ezequiel su profundo significado. Era más que una escena de resurrección, era un mensaje para Israel, una promesa enmarcada en un símbolo poderoso. Dios explicó: estos huesos son el pueblo de Israel que dice: nuestros huesos se secaron, se perdió nuestra esperanza, estamos destruidos. Ezequiel 37:11. A través de estas palabras, Dios puso al descubierto el sentimiento colectivo de desesperación de Israel, la profundidad de su pérdida y su creencia de que habían sido abandonados. Estos huesos secos y sin vida representaban la desesperanza que se había apoderado de Israel durante su exilio, un estado en el que se sentían completamente separados de Dios, sin un camino hacia adelante y sin un futuro a la vista. Pero el mensaje de Dios a Ezequiel era de restauración y renovación. El cautiverio de Israel, su quebrantamiento y el marchitamiento de su esperanza no serían el final de su historia. La promesa de Dios era clara. Él devolvería la vida a su pueblo, tanto física como espiritualmente. Proclamó: pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra. Ezequiel 37:14. Estas palabras contenían una declaración profunda del pacto perdurable de Dios con Israel. A pesar de su infidelidad y a pesar del castigo que enfrentaban, Dios no había abandonado a su pueblo. Esta promesa afirmaba que Él los restauraría por completo, devolviéndolos a su tierra e infundiendo nueva vida a su nación. Esta visión fue una invitación para que Israel mirara más allá de su situación actual y viera que su sufrimiento no era permanente. Fue un recordatorio de la fidelidad de Dios, aun cuando todo parecía perdido. En la visión, los huesos no solo recibieron vida, se transformaron en un ejército poderoso.
que simbolizaba no solo la supervivencia, sino también la fuerza y el propósito. El regreso de Israel sería más que una reubicación física, sería un renacimiento, una renovación completa marcada por la presencia del Espíritu de Dios entre ellos. Al oír estas palabras, Ezequiel habría comprendido la profundidad de la misericordia de Dios y la fuerza de sus promesas. El exilio de Israel no era una señal de abandono, sino más bien un camino hacia la renovación. La promesa de Dios de establecerlos en su propia tierra subrayaba la permanencia de esta restauración. La historia de Israel no terminaría en desesperación y separación, sino en un retorno triunfal bajo la guía del Espíritu de Dios. Esta garantía tenía por objeto despertar la esperanza, reavivar los corazones del pueblo y recordarles que su futuro estaba firmemente en las manos de Dios. Con esta explicación, la visión cobró nueva vida. Pasó a ser no solo una profecía, sino una declaración de esperanza para todas las generaciones. A través de ese momento, Dios estaba afirmando que, sin importar cuán desoladora pudiera parecer la situación, su Espíritu tiene el poder de traer vida de la muerte, esperanza de la desesperación y unidad de la dispersión. La profecía del Valle de los Huesos Secos fue, en definitiva, un testimonio del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo, un poderoso recordatorio de que sus promesas son eternas y su poder ilimitado. Y cuando Ezequiel absorbió esta revelación, se convirtió en el portador de un mensaje que encendería la esperanza en los corazones de Israel, asegurándoles que su Dios nunca los abandonaría. Al reflexionar sobre la profunda historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos, descubrimos un mensaje atemporal que resuena a través de los siglos. Esta narración no es solo un cuento del pasado, encarna la esencia misma de la esperanza frente a la desesperación, mostrando el poder inquebrantable de Dios para restaurar la vida donde parece no haberla. A través de las vívidas imágenes de los huesos secos transformados en un ejército viviente, vemos una poderosa ilustración de cómo Dios puede insuflar nueva vida en nuestras situaciones más desesperadas. En la visión de Ezequiel, los huesos secos son un duro recordatorio de las profundidades de la desesperanza que nos puede envolver. Simbolizan no solo el estado de Israel durante su exilio, sino también los momentos de nuestra vida en los que nos sentimos espiritual y emocionalmente agotados. Sin embargo, en medio de esta desolación, Dios interviene. Su promesa a Ezequiel, de que Él pondría su espíritu dentro de su pueblo, tiene un significado más profundo. Es una garantía de que sin importar cuán terribles puedan parecer nuestras circunstancias, el poder de Dios para restaurar y rejuvenecer es ilimitado. Este mensaje de esperanza es lo que distingue la historia del Valle de los Huesos Secos. Es una declaración de que nuestras luchas actuales no definen nuestro futuro. Además, la transformación de los huesos en un vasto ejército significa no solo supervivencia, sino también empoderamiento. Dios no solo resucita a los inanimados, los equipa para un propósito. Este es un llamado a los creyentes de todo el mundo a reconocer que su esperanza está en la fidelidad de Dios. Cuando permitimos que su Espíritu nos llene, no solo somos restaurados, sino que también nos hacemos fuertes, unidos y con un propósito en su servicio. La visión sirve entonces como un recordatorio de que, incluso en nuestras horas más oscuras, podemos levantarnos de nuevo, reforzados por la fe y el aliento vivificante de Dios. El Valle de los Huesos Secos no es solo una visión profética, es una invitación a confiar en el poder redentor de Dios. Nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas, instándonos a poner nuestra fe en aquel que puede convertir nuestros huesos secos en un testimonio vivo de su gracia.
Esta historia nos inspira a creer que nuestras pruebas pueden convertirse en peldaños hacia un destino mayor, donde emergeremos no solo como sobrevivientes, sino como una comunidad fuerte, lista para cumplir los propósitos de Dios en el mundo. En un momento en el que la desesperación puede resultar abrumadora, el mensaje de la visión de Ezequiel es más relevante que nunca. Nos recuerda que la esperanza siempre está a nuestro alcance y que, mediante la fe, podemos experimentar la transformación milagrosa que Dios promete. Por lo tanto, dejemos que esta historia resuene en nuestros corazones, inspirándonos a abrazar la esperanza, confiar en las promesas de Dios y ser testigos del poder transformador de su Espíritu. El viaje desde el Valle de los Huesos Secos hasta un ejército viviente sirve como un poderoso testimonio del pacto inquebrantable de Dios con su pueblo, un pacto que sigue brindando esperanza y restauración, iluminando el camino que tienen por delante todos los que creen.